En el desafío siglo XXI, la tensión volvió a hacerse presente dentro de una de las casas luego de una jornada particularmente desgastante para todos los equipos. Aunque las pruebas siempre ponen a los participantes en situaciones difíciles, hay momentos en los que la presión acumulada, la fatiga física y mental, y las decisiones internas terminan encendiendo conflictos inesperados. Esta vez, todo estalló en Gamma, un equipo que venía cargando con semanas de desgaste, roces internos y estrategias que no siempre coincidían entre sus integrantes. El detonante fue la llegada de los chalecos de sentencia tras una derrota en la prueba de sentencia y servicios, un resultado que terminó generando una fuerte confrontación entre Tina y Zambrano, el capitán del equipo morado. La situación rápidamente se convirtió en uno de los momentos más tensos de este ciclo, un episodio que dejó ver la fractura que existía entre algunos miembros de Gamma y que dejó sensación de desgaste acumulado desde días atrás. El origen del conflicto se remontaba a la tarde anterior, cuando Tina y Julio habían sido la pareja enviada por Gamma a disputar la prueba de sentencia y hambre. Ambos habían comenzado la competencia con determinación, pero en el tramo final, durante la definición, Tina sufrió un desmayo que impidió completar adecuadamente la prueba y que terminó sellando la derrota. Aunque físicamente se recuperó, el impacto emocional y la frustración aún seguían presentes en ella, pues sabía que esa caída costaba mucho más que un punto, tenía consecuencias estratégicas que su equipo podría usar en su contra. Conociendo a Zambrano, ella anticipaba movimientos, decisiones y, sobre todo, presiones internas que ya había vivido en otras ocasiones. Por su parte, Julio se mantenía en silencio, pero se notaba inquieto, parcialmente incómodo con la idea de que la situación se volviera a repetir y que el dedo acusador de su capitán recayera nuevamente sobre ellos dos. La prueba de sentencia y servicios, que se llevó a cabo al día siguiente, agregó más tensión al ambiente. Esta vez, los elegidos para competir fueron Rosa y Jero, quienes, pese al esfuerzo, terminaron perdiendo de manera contundente debido a un error final de Rosa al no lograr embocar una pelota de acero en la plataforma asignada. Este descuido hizo que el margen de derrota fuera amplio y dejó la sensación de que el equipo entero estaba en una racha negativa que parecía difícil de cortar. Para empeorar las cosas, mientras Gamma vivía su propio caos, en el otro extremo del escenario, Alpha celebraba una victoria crucial. Valkyria y Gio lograron imponerse con solvencia, asegurando así la inmunidad temporal del equipo y el derecho de enviar el chaleco de sentencia a quien ellos consideraran. Y, como era lógico dentro de su estrategia, decidieron enviarlo a Gamma. Apenas los chalecos salieron de Alpha con destino a la Casa Morada, la preocupación dentro de Gamma comenzó a sentirse aún antes de que los implementos llegaran. Tina, desde su intuición y experiencia en el juego, ya sabía exactamente lo que venía. Con la voz firme pero cargada de molestia, le dijo a Julio algo que llevaba rato masticando en su mente: si por alguna razón traen un chaleco a la casa, no te lo vas a poner, y yo tampoco me lo voy a poner. Él va a querer venir a enchalecarnos a los dos. Él siempre quiere hacer lo que se le dé la gana y no lo vamos a dejar. Su advertencia era clara, directa y sin titubeos. Ella no estaba dispuesta a cargar nuevamente con una sentencia que, desde su perspectiva, no les correspondía esta vez. Había sido Rosa y Jero quienes perdieron la prueba del día, y para Tina, cada quien debía asumir la responsabilidad de su propio desempeño. Lo que le molestaba profundamente no era solo el chaleco, era la sensación de injusticia, de favoritismo interno y de decisiones unilaterales del capitán, algo que ella ya venía cuestionando desde antes. Zambrano, como era habitual en él, ya había tomado una decisión incluso antes de recibir los chalecos. Con su postura firme y su estilo de liderazgo rígido, había comentado que, de llegar un chaleco, iría directamente para Tina y Julio. Para él, no había mucho que debatir. Consideraba que el rendimiento global debía ser el parámetro principal, y según su percepción, la pareja que no había dado lo suficiente en la pista anterior debía asumir la consecuencia. Sin embargo, lo que en su mente parecía una decisión lógica y estratégica, para el resto no necesariamente tenía la misma lectura, especialmente para Tina, que sentía que había dado todo hasta el límite físico y que no merecía ser señalada. La tensión aumentó cuando Alpha finalmente envió los chalecos. Apenas tocaron la mesa de la Casa Morada, Zambrano se levantó sin titubear, tomó los marcadores y comenzó a escribir los nombres de Tina y Julio sobre ellos. El silencio de los demás miembros del equipo se mezclaba con la evidente molestia que Tina no tardó en expresar. ¿Y por qué nos vas a poner el chaleco?, reclamó con voz firme y molesta. Yo creo que cada quien tiene que asumir las consecuencias de su pista. A Rosa y Jero les toca porque ellos fueron a esa pista y no se les dio la definición. Si a mí me hubiera pasado, usted no me hubiera perdonado eso. Si en tierra hubiera llegado un chaleco, me hubiera tocado asumirlo a mí. Ni Julio ni yo somos los comodines de ninguno de ustedes. El cuestionamiento directo dejó a Zambrano momentáneamente en silencio, pero no tardó en responder.
Su argumento se enfocaba en lo que él llamaba rendimiento general, insistiendo en que su decisión no se basaba únicamente en la prueba reciente, sino en lo que consideraba coherencia estratégica para el avance del equipo. Tina no aceptó esa explicación. Para ella, era evidente que el estándar de juicio no era igual para todos y que, cuando se trataba de Jero o de Rosa, el capitán actuaba con más indulgencia. Fue en ese momento cuando Rosa, sintiéndose aludida, intervino: «Yo la he dado toda, ¿por un mínimo error me vas a enchalecar? La he dado más que tú si vamos a hablar de realidades». El capitán ya habló, ponte el chaleco. Su tono también fue fuerte, generando que la discusión subiera de nivel, pues para Tina no se trataba solo de rendimiento, sino de un patrón de decisiones que consideraba injusto. El intercambio de palabras se volvió más denso, más cargado de emociones y de señalamientos personales. Julio trató de mantenerse al margen, pero era evidente que también se sentía afectado por lo que ocurría. Jero, por su parte, observaba la pelea sin intervenir demasiado, aunque su rostro reflejaba incomodidad. Para él, el señalamiento de Tina sobre su rendimiento era un golpe directo, pero sabía que entrar en la pelea podría empeorar aún más las cosas. El resto del equipo permanecía en silencio, algunos por miedo a generar conflicto con el capitán y otros porque, aunque entendían la molestia de Tina, no querían involucrarse en un problema que no habían provocado directamente. Zambrano, en un intento por cerrar la discusión, sentenció: «Ya yo soy el capitán. Pongo Tina y Julio» y murió. Sus palabras pretendían ser definitivas, pero en lugar de calmar la situación, encendieron aún más el ánimo de Tina, quien no estaba dispuesta a que se le impusiera algo que consideraba incoherente. Aún así, pese a su enojo y su profundo desacuerdo, llegó un punto en el que comprendió que seguir discutiendo no iba a cambiar la decisión del capitán. Respiró profundo, bajó la mirada unos segundos y finalmente aceptó ponerse el chaleco junto con Julio, aunque dejó clarísimo que lo hacía por obligación y no por convicción. Cuando Lucho, de Alfa, llegó a Gamma para entregar oficialmente los chalecos, se encontró con un ambiente tenso, casi cortante. Él no dijo nada en ese momento, pero observó cada detalle de la pelea, el tono de voz elevado, la incomodidad de algunos y la rabia contenida de Tina. Cuando ella se acercó a él, le pidió algo que llamó mucho la atención: «Si van a mandar chalecos, que todos sean para esta casa». Sus palabras, cargadas de ironía pero también de desafío, mostraban la magnitud del conflicto que vivía internamente Gamma. Lucho tomó nota mental mientras le colocaba el chaleco a ella y a Julio, percibiendo la mezcla intensa de frustración e impotencia. Al regresar a Alfa, Lucho no tardó en contar lo sucedido. Reunió a su equipo y les relató cada detalle, señalando que, aunque la situación le había parecido completamente injusta, se había mantenido en silencio para no intervenir en un asunto que no le correspondía. También compartió la propuesta que Tina le había hecho, esa idea de que, si Alfa ganaba más chalecos, los enviaran todos a Gamma. Para sorpresa de algunos miembros de su equipo, Lucho dijo que estaba de acuerdo. «No me pareció justo, pero obviamente yo no dije nada. Voy pa'lante con lo que me dijo. Ganemos o no, mandemos los chalecos a ese equipo. Ese equipo no está en nada». Sus palabras resonaron dentro de Alfa como una especie de confirmación estratégica, una posible línea de juego que podría marcar el desarrollo del ciclo. Mientras tanto, en Gamma, la atmósfera continuaba cargada. Aunque Tina se había colocado el chaleco, la incomodidad persistía en cada rincón de la casa. Ella se alejaba de los demás para evitar seguir discutiendo. Julio, siempre más tranquilo, trataba de acompañarla sin intervenir demasiado, consciente de que su compañera necesitaba espacio para procesar el golpe emocional. Rosa y Jero conversaban entre ellos, justificando su postura y reafirmando que lo que había dicho Tina no era justo. Zambrano, fiel a su estilo, se mantenía firme en su decisión, convencido de haber actuado correctamente. Para él, ejercer su papel de capitán implicaba tomar decisiones difíciles, y aunque aceptaba que no todos las compartieran, esperaba respeto y obediencia. Sin embargo, lo que no se decía en voz alta era quizá lo más evidente: Gamma estaba fracturado. Las diferencias internas se habían intensificado y la falta de comunicación efectiva hacía que cada decisión pesara aún más. La pelea entre Tina y Zambrano no era solo por un chaleco, era la expresión acumulada de días de tensión, de quejas no dichas, de resentimientos que habían crecido silenciosamente. Y aunque el capítulo en apariencia terminó cuando ella aceptó ponerse el chaleco, el conflicto interno apenas comenzaba a aflorar. La situación planteaba un problema mayor para Gamma: ¿cómo competir en las siguientes pruebas con un ambiente tan dividido? ¿Cómo afrontar los próximos ciclos si el liderazgo del capitán no era respetado por todos? ¿Y cómo iban Tina y Julio a procesar que, para su equipo, ellos eran los primeros en la lista cuando las cosas salían mal?
Cada paso que dieran desde ese momento estaría marcado por esta discusión, una que dejó heridas abiertas y que probablemente influiría en las decisiones futuras tanto dentro como fuera de las pistas. El desafío, al final, no solo mide fuerza, velocidad o resistencia, también pone a prueba la convivencia, la lealtad, la percepción de justicia y la capacidad de comunicación entre los competidores. Ese día, en Gamma, quedó más claro que nunca que los conflictos internos pueden ser incluso más duros que cualquier pista del juego. Y aunque cada uno trató de seguir adelante, el eco de esa pelea seguiría resonando mucho tiempo más dentro de la Casa Morada, dejando dudas sobre el futuro del equipo y sobre cómo estas tensiones afectarían su rendimiento en las siguientes pruebas del ciclo. No olvides darle like, comenta y suscríbete para más contenido.